Muy bien, quiero agradecerle al capítulo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal la organización de este estupendo encuentro, lo mismo que agradecerle a la sede de la universidad y a la universidad por darnos, como se dijo bien, albergue para realizar este acto. Igualmente, agradecer la presencia de los profesionales, pero sobre todo la de los estudiantes. Les ruego que, sobre todo destinado a los adultos, lean el folleto que les entregaron sobre los semilleros, porque ustedes saben que nosotros tenemos la obligación de formar las nuevas generaciones de abogados. Las pruebas PISA nos colocaron en el último lugar de los países que participaron. Y la ministra dijo, en una forma irresponsable, absolutamente irresponsable, que nos habíamos presentado a ver cómo nos iba. La ministra no sabe nada de educación, no tiene ni idea de eso. El científico Ginás ha dicho que el problema de los estudiantes colombianos, no solamente de los de primaria y bachillerato, es que se saben las cosas de memoria y la memoria sola no permite crear. La memoria sí, pero con la imaginación para tener inventiva. Yo les pregunto a ustedes qué sentido tiene decirle a un estudiante: dígame los 25 principios del proceso. Eso es una estupidez. O decirle, dígame qué dice el código, como si uno pudiera ir a los juzgados sin el código y decirle al juez, le voy a dejar que saque el código, pero no se deje ver de la contraparte. ¿Usted sí cree que eso sea dictar clase? Por eso les ruego que lean, sobre todo los adultos, los discursos que hemos pronunciado de lo que más queremos en el instituto, que son los semilleros. Voy a hacer unas pequeñas reflexiones sobre eso. En el discurso de la Ilustración de Immanuel Kant, en fin, decía, para recordarles, que en el discurso de la Ilustración de Immanuel Kant, que en parte está transcrito ahí, él decía, y se lo decimos a los estudiantes, hagan uso de su propia razón en público, atrévanse a pensar por su cuenta. La gente tiene la costumbre de que, a pesar que han cumplido la edad donde no pueden tener pupilo, andan buscando que alguien piense por él. No se atreven, tienen una pereza de atreverse. Y cuando uno se atreve se puede caer, pero cuando se para es enhiesto. Y eso es lo que le falta a Colombia. Que la gente sea enhiesta, que tenga capacidad de pensar, que invente. Fíjese que en el problema de las patentes, los números de patentes que se inscriben en Colombia es prácticamente ridículo. Las patentes que se están abriendo paso son las de los jóvenes, porque la gente no imagina, no crea. Se sabe en el código el litisconsorcio necesario de memoria, ¿eso para qué diablos? Eso no es clase. Al alumno hay que guiarlo sin sustituirlo y permitirle que cree. Esa es la misión de los semilleros. Yo les ruego el favor que nosotros, los abogados y los estudiantes, nos dediquemos a pensar, porque ustedes saben que nosotros vivimos en el país más desigual de América Latina, y vivimos en un país que, junto con 9 países africanos, somos los más desiguales del mundo. Es decir, estamos propiciando el primer puesto. En el índice Gini estamos en el 0,57 que mide la desigualdad. El 10%
de la población más rica de Colombia se apropia del 50% del Producto Interno Bruto. La gente publica unos avisos que dice, y los periódicos, la economía creció, pero ¿para quién? ¿Para quién creció? Los profesores en las pruebas saber de inglés perdieron inglés y enseñan inglés. En segundo lugar, perdieron aritmética y enseñan aritmética. Y en tercer lugar, lo peor de todo, no tienen los profesores comprensión de lectura. De tal manera que por eso les ruego, yo sé que aquí hay mucho estudiante y abogado, que si les pregunto las capitales de los departamentos de Colombia se rajan, porque viven estudiando, yo no sé, lo que dicen en otros países, pero no miran su país. Tenemos un país tremendamente injusto, tremendamente desigual, de tal manera que los necesitamos. Y finalmente les tengo que decir a los jóvenes, a pesar de todo esto de Colombia, nunca unos jóvenes como ustedes han tenido tantas oportunidades como hacer algo por Colombia, porque todo está por hacer. Les ruego el favor que se pellizquen, que se den cuenta que tienen una obligación con los colombianos, porque cada uno de ustedes que estudia dejan de estudiar 100, y no porque no tengan capacidad mental, sino que no tienen capacidad económica. Muy bien. Señores, les ruego a los estudiantes que estudien con libertad, que piensen por su cuenta, lean lo de los semilleros y participen en los semilleros para que se acostumbren a pensar que el abogado no necesita ningún adminículo, su cuerpo y los productos de su inteligencia y los tejidos que haga con el raciocinio. Bien, muy satisfecho de verlos a ustedes aquí, muy agradecido con el capítulo, como lo he dicho, con los esfuerzos que hacen todos ustedes porque esto sea posible. Vamos a hablar de la prueba pericial en el Código General del Proceso, pero previamente vamos a hacer unas ubicaciones. En primer lugar, el criterio para que podamos hablar de eso es que hay una sentencia que ha irradiado su influencia en el mundo entero, que es la sentencia Daubert, que ustedes que saben entrar a los medios de comunicación, a los medios electrónicos, la sentencia es de 1993, que es la sentencia Daubert, que dice qué es lo que se entiende por ciencia, y que permitió también cambiar el artículo 703 de las reglas de evidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, las reglas probatorias. Entonces, lo primero que tenemos que precisar, para que les quede estampados a ustedes para siempre, es que lo que importa del dictamen pericial destinado al juez es el método que se empleó, como lo voy a explicar aquí. El método que se empleó. Si no se explica el método, ¿cómo diablos el juez va a saber si la conclusión a la que llegó el perito es una conclusión atendible? Entonces, el método. En segundo lugar, en la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal actual, en el artículo 420, se dice el juez cómo valora la prueba pericial. En el 420 de la Ley 906 de 2004, dice que para valorar la prueba pericial, dice textualmente, el juez tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la manera de responder en la audiencia y la aceptación del método científico, artístico o técnico que empleó el perito. Ese es el artículo 420 de la Ley 906 de 2004. Y la Corte ha recalcado en materia penal que lo importante es el método, que explique el perito como en una digestión racional cuál fue el método que empleó. Eso es lo que dice el 420. El Código de Procedimiento Civil colombiano, la Ley
el Código General del Proceso, ¿qué fue lo que estableció en la prueba pericial? Fíjese bien, estableció la prueba pericial de parte, pero el juez puede y debe decretar pruebas de oficio. Luego puede decretar de oficio la prueba pericial y si puede lo más, puede lo menos, pues debe o puede preguntar en el interrogatorio. En la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, es una prueba de partes y el juez pues no puede preguntar, sino, como lo voy a decir ahora, para al final de que pregunte las partes y el Ministerio Público podrá hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del asunto. De tal manera que la prueba pericial en la Ley 906 es una prueba de partes. El dominus de las pruebas son las partes. Sin embargo, el juez sí puede hacer preguntas complementarias, pero excepcionalmente para el cabal entendimiento del asunto, porque se trata de un proceso de partes. En cambio, el código nuestro, el Código General del Proceso, sí consagra el dictamen pericial de parte, pero además el juez puede decretar de oficio la prueba pericial y el juez puede preguntar. El juez puede preguntar y más aún debe preguntar. Esa es la diferencia que hay. Y fíjense que nosotros dictamos sentencia condenatoria, es decir, condenamos, acogemos las pretensiones en materia civil, razonando. Si llegamos a la conclusión de que el demandante tiene la razón, pues dictamos sentencia de acuerdo con eso. Y ustedes saben que el estándar probatorio en materia penal, de acuerdo con la Ley 906 de 2004, es más allá de duda razonable. Es el estándar probatorio que tiene la Ley 906 de 2004 y el juez no puede decretar pruebas de oficio. Ese es el escenario. En materia penal es una prueba de partes y el juez no puede hacer sino esas preguntas que les he indicado. El dominus de las pruebas son las partes. En materia civil es un sistema inquisitivo. A pesar de que el dictamen pericial sea de parte, el juez puede y debe preguntar, además lo puede decretar de oficio. Eso es. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la prueba pericial en el Código General del Proceso. ¿Por qué hago esta? Porque las pruebas no tienen sexo. La gente no puede decir, mire, es que yo sé pruebas penales y no civiles, pues es un bárbaro. Y va a empezar a barbarizar y a dañar a la gente. La manera que tienen que saber, las pruebas, repito, no tienen sexo, lo mismo que el procedimiento no tiene sexo. La gente, yo he oído a gente que dice, yo sé procesal civil y afortunadamente no sé penal. Ese es un bárbaro que va a dañar a la gente. El derecho procesal, el proceso no tiene sexo. La persona tiene que saberlo bien. Bien, entonces tenemos en primer lugar la prueba pericial en el Código General del Proceso. Cuando se requieran conocimientos de tipo técnico, científico o artístico, fíjese ahí, pareciera que esos elementos nos hablaran y dijera juez, nombre, perito. Cuando se requieran conocimientos de tipo técnico, científico o artístico, pareciera que los mismos sucesos nos dicen juez, nombre, perito, porque usted no sabe eso. Entonces, en esos casos, habrá que recurrir a la prueba pericial. ¿Cómo es el problema de la prueba pericial de parte? Dentro de las oportunidades que tienen las partes para solicitar pruebas, pues pueden presentar dictámenes periciales que ellos contratan. Entonces se puede, dentro de las oportunidades, por ejemplo, en la demanda o con la demanda, en la contestación de la demanda, pues se puede perfectamente acompañar dictámenes periciales, como lo diré más adelante. Entonces, las oportunidades que tienen las partes para solicitar pruebas pueden acompañar los dictámenes periciales. Si el término no es suficiente para conseguir el dictamen pericial, la parte lo puede anunciar y le solicita al juez un plazo, y el juez señala el plazo, y en todo caso ese plazo no puede ser menor a 10 días, para que la persona se pueda proveer del dictamen pericial correspondientes.
A pesar de que, fíjese bien, a pesar de que el dictamen pericial sea de parte, nosotros queremos tener un perito imparcial. Si bien la imparcialidad del perito no es suficiente, porque se necesita que sepa, que sea un científico, un técnico, pues sí es muy importante, porque ustedes saben que con mayor razón, una persona que tiene muy buenos conocimientos los puede sesgar cuando tiene un interés particular. Por eso hay que recalcar sobre las declaraciones que debe hacer el perito apuntando a lo que estoy diciendo. No las voy a decir todas porque están en el código y basta leerlas, pero sí voy a decir algunas. El perito nos tiene que contar, pues, quién es él, cuál es su idoneidad, cuáles son sus títulos universitarios, si es que para eso se exigen títulos universitarios. Nos debe contar qué método empleó. Fíjese que puede que una técnica o ciencia tenga varios métodos, entonces nos indicará qué método utilizó y por qué razón lo utilizó. Nos contará si en los dictámenes periciales que ha rendido con anterioridad ha empleado el mismo método, porque fíjese que ahí puede estar la clave, que cambió el método por la remuneración que le van a dar. Puede que yo, por ejemplo, en un dictamen pericial diga fulano es inconsciente cuando agrede, y después diga que la persona sí es capaz de reconocer cuando agrede. Entonces lo cambio, ¿por qué lo cambio? Entonces por eso debe explicar el método que siguió y es el que ha utilizado en dictámenes periciales anteriores, y si lo varió nos tiene que explicar por qué. Tenemos que admitir que lo puede haber variado porque la ciencia adquirió un nuevo método. Por ejemplo, el método de la columna vertebral de la herencia, el método llamado de Kuhn, se utilizó durante mucho tiempo, pero ese método ya cayó en desuso y ahora utilizamos la tecnología del DNA. Entonces el perito puede decir, mire, yo estoy utilizando este método porque es el método que la técnica o la ciencia ha suministrado. Entonces hay una justificación para que lo varíe. Igualmente nos tiene que contar si el método que empleó para rendir el dictamen pericial es el que emplea en su actividad profesional, y si no lo hace, no es ese el método, nos tiene que explicar también por qué no lo utiliza. Aquí lo que queremos profundizar es la práctica que tiene, porque normalmente si uno practica un método, pues seguramente tiene más destreza e idoneidad para conceptuar sobre él. Y se entiende que el perito, cuando rinde el dictamen, pues ha afirmado bajo juramento por firmar el dictamen que ese obedece a su criterio independiente y a sus conocimientos. No profundizo más sobre eso porque me gastaría el tiempo que empleó el doctor Espinal a lo último, y entonces por esas razones lo obvio. ¿Cuál es el contenido del dictamen? Fíjese bien. Les quiero vender dos ideas, sobre todo a los niños, que es Espinal, el profesor Gómez, Paz, todos nosotros nos preocupamos es por los muchachos. Esa es la preocupación de nosotros y lo mismo espero que los adultos hagan eso. Eso es lo que queremos. Nosotros formamos una nueva generación de gente, sobre todo para el posconflicto, y vamos a tener un país distinto. Tenemos que utilizar la juventud para que no se hereden las direcciones de los partidos, se herede todo, y haya una nueva generación de gente que sea capaz de reemplazar esa generación que ya cumplió su ciclo para que tengamos un país distinto. El contenido del dictamen, ¿qué es lo que debe contener el dictamen? Fíjese bien, despacio. Dice el Código General del Proceso que el dictamen debe ser claro, es decir, que no haya equívocos. Debe ser preciso, quiere decir exacto, que sea preciso, exacto. Que sea exhaustivo, es decir, que agote el tema que se le propuso al perito. Entonces, que sea un dictamen
exhaustivo y que sea detallado, dice textualmente el código, detallado en cuanto sea necesario para que se entienda bien. Paro aquí para esto. Dice que en las conferencias anteriores se dijo lo del perito en parte, entonces tiene que ser detallado porque se supone que yo como juez normalmente no tengo los conocimientos. Entonces, si es detallado porque es necesario para la conceptualización, el juez podrá entenderlo, si no totalmente, parcialmente, con el sentido común, que yo lo defiendo mucho por cuanto que uno, sabiendo utilizar el sentido común, puede entender muchas cosas. En segundo lugar, fíjese bien, el perito deberá explicar el método que empleó. ¿Cuál fue el método? ¿Usted qué fue lo que hizo? El método que empleó, los experimentos que hizo, las reflexiones que hizo y la aceptación que tenga el método que empleó. Porque si yo conceptúo, pero no explico el método, no hay dictamen pericial. Por eso quien contrate el dictamen pericial de parte tiene que entender que el dictamen debe reunir estos requisitos que estoy indicando, que sea exhaustivo, que sea claro, que sea detallado, se explicarán los experimentos, pruebas, elementos que se utilizaron y la aceptación que pueda tener el método que se empleó para que el juez entienda que está frente a un dictamen pericial. Sobre eso volveré un poco adelante. ¿Cómo es la contradicción del dictamen pericial? Lo voy a decir despacio. La contradicción del dictamen pericial. Vamos a suponer que yo presento un dictamen pericial por escrito. Primer dictamen lo presento por escrito. Yo soy una parte y presento el dictamen pericial por escrito. La otra parte, ¿qué puede hacer? Guardar silencio, no decir nada, salvo que el juez considere necesario citar a ese perito para interrogarlo. Segunda hipótesis, corren el dictamen pericial a la otra parte y esa otra parte puede aportar un dictamen pericial, otro dictamen pericial distinto al que presentó el demandante en nuestro ejemplo, o solicitar que se cite al perito que rindió el dictamen anterior para interrogarlo, o las dos cosas. En tercer lugar, se puede, y quiero que lo tengan en cuenta, quedarse, como ya lo dijimos, callado, no decir nada con respecto al dictamen pericial que se expuso, y eso no significa que esté aceptando las conclusiones, porque hay que erradicar esa costumbre que tenían los jueces que decían, como el dictamen pericial no fue objetado tal cosa, eso es lo más absurdo que yo he oído en mi vida, es que el dictamen pericial está destinado al juez. Lo que sí podría decir el juez con el código decreto 1400 del año 70 es, mire, el dictamen a mí me convence por esto, además no fue objetado, pero no como hacían los jueces, o hacen algunos todavía, que como no fue objetado lo aceptan. No, uno lo acepta es porque lo convence, está destinado a completarle los conocimientos que el juez no tiene por obvias razones. De tal manera que esa es la manera de ejercer la contradicción del dictamen pericial. Fíjese lo fácil. ¿Usted presentó un dictamen por escrito? Ah, sí. Yo presento otro. Una hipótesis. ¿Usted presentó un dictamen por escrito? Yo solicito que citen al perito para interrogarlo. Usted presentó un dictamen por escrito, pues yo presento otro y solicito que citen al perito para interrogarlo. ¿O qué más? El juez puede de oficio y debe de oficio interrogar al perito. Pero aquí viene esto. Hay una discusión mundial, sobre todo pensando en los códigos acusatorios en materia penal, que dicen que el perito no es un auxiliar del juez. No voy a entrar a discutir eso en materia penal porque me gastaría ahí sí varias horas, pero voy a pasarlo al Código de Procedimiento Civil, al Código General del Proceso.
Fíjese que como el juez puede decretar de oficio la prueba pericial, además puede preguntar, pues el juez puede decir en un momento dado de la audiencia donde estamos haciendo el interrogatorio del perito, perito, explíqueme eso. Sírvame, no va a decir eso, pero yo les digo, sirve de lente para yo ver lo que no veía. ¿Cómo es eso de que hay que hacerle un nicho, por ejemplo, en un contrato de obra, que hay que hacerle un nicho al tubo? Explíqueme eso, perito. Entonces puede cumplir esa función, muy discutible, además es un tema que yo lo he discutido mucho con la ley 906 de la ley del Código de Procedimiento Penal, pero aquí en materia civil no les quepa la menor duda que es así. El perito le rinde unos conocimientos que el juez no tiene, de acuerdo con lo que he explicado, pero también le puede pedir que lo asesore ahí en la audiencia. Explíqueme esto, con toda la sinceridad, explíqueme esto cómo es, lo puede hacer. En materia penal es otra cosa, pero eso después lo veremos a ver. ¿Cuáles son los anexos al dictamen? Fíjese bien, si el perito utilizó gráficas, experimentos, conceptualizaciones, por ejemplo, yo rindo un dictamen grafotécnico, no vamos a hablar de eso, pero les recomiendo a los jueces, a los funcionarios, a los adultos que tengan mucho cuidado con esos dictámenes, porque son muy deleznables la mayoría, a pesar de que tengan dibujos, gráficas y qué sé yo, son desechables muchos de esos dictámenes periciales. Pero yo solicito un dictamen pericial grafotécnico, porque considero que un documento es falso. Ese perito puede utilizar un químico para que le diga qué clase de tinta se utilizó o cuándo pudo haber sido fabricado ese papel. Entonces, en ese caso tendrá que adjuntar la conceptualización que le dio el químico, etcétera, y en el dictamen debe decir, mire, lo hice yo, pero utilicé estas personas para que me auxiliaran en el dictamen con el fin de que haya transparencia y si es del caso se pueda estudiar el tema correspondiente. ¿Cómo es el interrogatorio? ¿Cómo es el interrogatorio propiamente dicho? El interrogatorio propiamente dicho es así. Yo presento el dictamen pericial y la otra parte puede solicitar que se cite al perito para interrogarlo. Esa otra parte, la que no aportó el dictamen pericial, que lo va a interrogar, puede interrogarlo en la misma forma que se interroga al testigo, es decir, le puede hacer preguntas inclusive insinuantes. Y fíjese que ahí no se corre ningún peligro porque si se trata de preguntas sobre la ciencia, las preguntas insinuantes pues son muy útiles para saber si el perito sabe o no. Entonces el orden sería, yo presento el dictamen pericial, la otra parte puede preguntar y hacerle preguntas insinuantes si lo cree. Y hay una segunda vuelta, como se hace con la prueba testimonial en el Código General del Proceso. Es decir, que el que hizo el que presentó el dictamen pericial puede preguntar sin hacerle preguntas insinuantes porque él fue el que consiguió el perito. Y la contraparte puede hacer lo que en materia penal se llama el contrainterrogatorio. Entonces hay una segunda vuelta. Eso es útil, lo mismo en el testimonio, eso es útil porque a veces se queda algo que es importante aclarar o complementar. Entonces, presento el dictamen, la otra parte citen al perito para interrogarlo, lo interroga y le puede hacer preguntas insinuantes y hay una segunda vuelta. El que presentó el dictamen puede preguntarle a su perito, perito, acláreme esto que usted dijo aquí en el dictamen, y la otra parte puede volver a hacer lo que se llama repreguntar. El juez puede preguntar, pero se entiende que no puede hacer preguntas insinuantes, porque la pregunta insinuante es una arma de la parte. El juez no tiene ese interés, el juez lo que quiere es aprender de retener lo que el perito sabe para efectos de poder decir. Luego, él no va a hacer preguntas insinuantes. La pregunta insinuante se predica con una carga del litigante y el juez no es litigante, el juez es un imparcial a pesar de que el juez puede decretar de oficio el dictamen pericial. Hay una afirmación que ustedes van a encontrar ahí que, por favor me avisan cuando sea la hora, me aplican el tiempo, yo intrigo y sigo hablando, pero no mentiras. Vamos a respetar el tiempo porque eso para todos nosotros los del instituto es sagrado, apenas me muestren lo que me corresponde,
inmediatamente paro, porque eso hay que acostumbrar a los muchachos a que se acostumbren a la disciplina. ¿Qué significa? Fíjense que hay una afirmación en el código, que la tengo aquí apuntada, ¿qué significa la afirmación que en ningún caso habrá lugar, lo dice textualmente, lugar al trámite especial de objeción del dictamen pericial? Fíjense que en un código no debiera estar eso. Pero ¿por qué se hizo así? ¿Por qué no lo hicimos en la comisión redactora? Porque lo que no va a haber es ese mamotreto que estaba consagrado en el decreto 1400 del año 70 de la objeción al dictamen pericial, que uno objetaba al dictamen pericial por medio de un escrito, el juez nombraba otro perito y eso insumía, gastaba 2 años. Ahora no, se puede objetar el dictamen, claro, con otro dictamen diciendo, mire, está equivocado. Y eso se discutirá en la audiencia, haremos el tejido racional en la audiencia y nosotros en la argumentación le daremos cuerpo al error del perito, y lo hacemos con otro perito. Mire, perito, yo llevo un perito que me conteste, llevo el dictamen de un perito que me diga que el dictamen que rindió el otro está equivocado en tales aspectos. Por eso se puso esa norma, porque los abogados iban a decir diciendo que objeción al dictamen pericial, no lo demuestran. ¿Cómo lo demuestran? Con otro dictamen pericial. Inclusive, el dictamen nuevo pericial que se consiga, pues será sobre ese aspecto y se debatirá en la audiencia. Por eso el juez tiene que tener como se dijo aquí también, una muy buena preparación. El juez tiene que ir como les habrán explicado en el proceso verbal, con todo informado para poder trabajar ese tema. Entonces, por eso se puso en un código normal, que no hubiéramos tenido eso, pues no hubiera sido necesario decirlo. Por eso fue que en el decreto 1400 del año 70 se reguló 2 veces el llamamiento en garantía y la denuncia del pleito, que eran lo mismo, 2 veces para romper con la tradición, si no los abogados habían empezado a decir y a formarnos un problema con eso. Igualmente, el juez puede decretar de oficio un dictamen pericial. Pues ese dictamen pericial de oficio tiene una diferencia con el decreto de pruebas de oficio, que tiene el decreto 1400 del año 70. Los abogados reclamaron que el juez decretaba en una forma un poco autoritaria las pruebas de oficio sin permitir la contradicción. Aquí sí, en el nuevo código, en el Código General del Proceso, las pruebas de oficio se practican permitiéndole a las partes que ejerzan el derecho de contradicción. Y aquí con mayor razón en lo que tiene que ver con el dictamen pericial que el juez decreta de oficio. Entonces, el juez decreta de oficio el dictamen pericial, le indicará los puntos sobre los cuales el perito debe conceptuar, le señalará los gastos correspondientes, y ahí quedó un poco mal, porque dice que si no se pagan los gastos, el juez de todas maneras, nos quedó mal esa parte, de todas maneras, si considera el dictamen indispensable, ordenará que lo practique. Entonces, fíjese que eso es contradictorio. Si lo decretó es porque lo considera indispensable, nos quedó ahí por eso los abogados y los jueces tienen que interpretarlo en el sentido filosófico de la utilidad. Pues si yo lo decreto es porque lo considero indispensable, de manera que eso nos quedó un poco mal redactado, pero espero que los abogados, utilizando lo que hemos dicho, la imaginación, puedan llegar a las conclusiones de que si el juez lo decreta es porque se necesita el dictamen pericial. Y las partes, repito, pueden ejercer exactamente como lo hemos explicado, el derecho de contradicción. Deber de colaboración de las partes. Como la parte consigue su perito y él tendrá que hacer observaciones, experimentos, recorridos, etcétera. Eso puede acarrearle algunas dificultades. Entonces se entiende que la parte o las partes deben proceder a colaborar para que el dictamen pericial se practique. En el evento de que o lo obstaculicen, no hagan la colaboración que es indispensable, el juez apreciará esa conducta como indicio. Pero fíjese que no se nos quede escrito. El proceso es un escenario de lealtad, de ética,
Y los jueces no pueden hacer favores con la conducta de las partes. Si los jueces son laxos, se nos va al traste el proceso que se organizó en el Código General del Proceso. Tienen que ser drásticos, aplicar la ley. Señor, usted no ha colaborado, como consecuencia eso es un indicio que el juez lo calificará, es un indicio grave que hace probable que usted no tenga la razón y construir la sentencia utilizando ese indicio. Lo mismo que el perito se puede excusar para ir a la audiencia, antes de la audiencia y posteriormente, pero siempre y cuando que alegue fuerza mayor o caso fortuito. Y el juez, la parte general del código dice que no dice verificar, sino lo ratificará. Nosotros aspiramos a que las salas de los juzgados tengan todos los implementos tecnológicos de los cuales en parte habló el doctor Germán, en el sentido que el juez llame dice el código, por el medio más, por favor, lo saco a ambos, ratificará, ratificará por el medio más expedito, es decir, por ejemplo, por el teléfono. Si la persona dice, si yo fuera, por ejemplo, el perito y si me operan la nariz me dejan inválido, entonces, ratificar por el teléfono, ¿usted qué le hizo al perito tal? Es cierto que estuvo hospitalizado, etcétera. Yo soy el juez tal y usted me está narrando eso como ciudadano. Y lo verifica. Dice ratificar, no dice verificar, sino ratificar por el medio más expedito. Y le rogamos a los jueces que sean seguros y que cumplan con su deber, verificar eso. No que el juez por pureza dice, bueno, la vamos a aplazar. No, no señor. Tiene que ratificarlo para que el proceso logre una pedagogía en el ciudadano que entienda que no le puede mentir al juez y que no puede dejar de ir a las diligencias cuando le parezca que no lo puede hacer, porque eso es en parte lo que estamos sufriendo con el código, que se aplazan las audiencias, las diligencias, precisamente por las disculpas que presentan las partes. El proceso, dijo Franz Klein, en el código austriaco de 1895, que entró a regir en 1898, dijo, cumple una función pedagógica, y es cierto. De tal manera que eso es lo que debe hacer con respecto a eso. Ahora, si definitivamente la parte impide la práctica del dictamen pericial, nosotros entendemos que le damos el valor de confesión a los hechos que se pretendía demostrar con el dictamen pericial y lo aplicamos. Es decir, es que está confesando. Porque hay una regla de la experiencia sacada del sentido común, que una persona que impide la práctica de una prueba es porque teme el resultado de ella. De tal manera que lo que sea susceptible de confesión y que se pretendía demostrar con la prueba pericial se tiene por confesado. Esa es otra aplicación de una gran nitidez para que haya ética en el proceso, pero con consecuencias de tipo probatorio, para que la gente se acostumbre a entender que tiene que cumplir con lo que ordena el juez, porque tenemos que rescatar el prestigio del juez y del órgano jurisdiccional. Hay una cosa muy curiosa en el código, también en el Código General del Proceso, que es esta. Nosotros siempre le dejábamos la conceptualización en cuanto se refiere al resultado al juez. El juez es el que dice me convence o no. Sin embargo, todo eso que tiene que ver con los créditos de los subpacks, sus equivalentes, se puede utilizar o se debe utilizar como perito la superintendencia financiera. Y miren esto, se le puede preguntar que si la liquidación que hizo un determinado banco es correcta, y si dice que no es correcta debe presentarla como debe ser. Eso nunca había sucedido en los dictámenes periciales en Colombia y es un poco exótica. Preguntarle nosotros al perito prácticamente para que decida. Esto por razones de tipo eminentemente tecnológica y porque se tiene la experiencia que el usuario de los créditos sufre muchísimo con ese especie de ping-pong que en uno se lo manda al otro, etcétera. Seguramente va a haber muchas críticas porque prácticamente se depone en parte lo que le corresponde al juez preguntándole a la superintendencia financiera si la liquidación que se hizo corresponde a la realidad
y en caso de que no lo sea, que él haga el respectivo dictamen pericial. Esto es para insumirlo en beneficio del usuario, porque nosotros entendemos que esa entidad financiera es la que tiene pues los instrumentos necesarios para hacer la respectiva liquidación correspondiente. Imparcialidad del perito, ya lo había dicho en parte, pero lo voy a repetir aquí. El perito, como ya dijimos, cuando presenta el dictamen, debe afirmar que su conceptuación es libre y que obedece a su disciplina científica. Pero hay que mirar a ver, sobre todo con el valor del dictamen pericial, cuánto cobró. Ustedes le pueden preguntar, y el perito está obligado a decir cuánto cobró por el dictamen. El código dice que el precio del dictamen pues no significa que el perito sea parcial, pero hay que mirar a ver, porque si el precio que se le pagó al perito por los honorarios es exagerado, eso significa que él tiene algún interés en que resulte favorable la sentencia. Lo mismo que se prohíbe pactar los honorarios a cota litis, porque se supone que si pactó los honorarios a cota litis, tiene interés que se incline por ese lado. Yo quiero que en eso profundicen mucho, sobre todo los abogados de la contraparte del que presenta el dictamen, en materias que se tiene gran dificultad, que se le pregunte cuánto se le pagó y está obligado, y ustedes pueden averiguar cuál es el precio del mercado, es decir, el precio que normalmente se maneja por un dictamen pericial, que hay entidades que los prestan, entonces cuánto vale ese dictamen pericial, y si el precio es exótico, es un precio, porque aunque el código ahí tuvimos muchas discusiones sobre esos honorarios, pero en casi todos los países del mundo se permite preguntarle al perito cuánto cobró, para saber si efectivamente el cobro excesivo atenta contra la parcialidad del perito. Es decir, que no es un perito imparcial, sino parcial. Y lo mismo cuando pacta honorarios exagerados, en mi criterio, que en parte lo da a entender el código. Y apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen teniendo en cuenta, yo les ruego que lo piensen siempre, el método que se empleó, los ingredientes que se utilizaron, si fueron suficientes, si la información que se le dio sobre las cosas o los hechos es suficiente, si efectivamente fue suficiente. Si el método que se empleó es fiable, es confiable, y si el método que se empleó es el que tiene el arropamiento de la técnica, ciencia o del momento. No podemos aceptar lo que algunos han dicho, que como se trata de un dictamen de parte, pareciera que la parte tiene una especie de dominio sobre la conceptualización del perito, en absoluto. Rendido el dictamen, el continente y el contenido pertenece al proceso. Y el juez puede preguntar, porque si puede decretar de oficio la prueba pericial, pues con mayor razón puede preguntar, y como les decía, lo que en muchos países se dice que el perito ya no es un auxiliar del juez, sino que es de las partes, aquí no se cumple, y no se cumple y bien. Se entiende que el perito no es de la parte en cuanto se refiere a la conceptualización, ni al continente ni al contenido, sino es del proceso, y como consecuencia no se puede alegar una especie de derechos adquiridos de la parte que contrató el dictamen pericial. En la audiencia de valoración de la prueba pericial se debe tener en cuenta el comportamiento del perito. Fíjese bien, en la prueba pericial casi todos los códigos dicen que hay que tener en cuenta el comportamiento del testigo.
Pero eso ha hecho que algunos jueces, con un grado de ignorancia supina, posen de psicólogos. No, si el testigo lloró, lo que hay que poner es que lloró, que hizo popó, hizo popó. Porque hay testigos que se orinan, otros hacen popó, otros se rascan el pelo, yo por ejemplo me rasco la nariz. Que deje la constancia, pero eso no se saca ninguna consecuencia. En cambio, con respecto al perito, sí. Eso tocaría hacerlo en talleres, pero el perito empieza a dudar. Esa duda del perito nos está indicando una de las dos cosas. O que el perito no sabe bien la ciencia de la cual dice que es experto, o que la ciencia no arroja resultados, sino de orientación o quizás de probabilidad, pero no de certeza. Quiero profundizar esta parte y ahí termino. Fíjese bien, el comportamiento del perito en la audiencia, en cuanto se refiere a su exactitud, a la manera de narrar, de contar, de conceptualizar, se valora. Cuando el perito duda, cuando el testigo duda, pues ustedes lo valorarán de acuerdo con esa duda, pero no entendiendo que el comportamiento del testigo se puede sacar consecuencias de tipo probatorio. En el único caso que yo conozco y que es atendible, es que en una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, y como para resolver la casación se hace el video de las instancias, dice la Corte, sí se nota la estatura y el vigor del violador, porque se trataba de un entrenador de un gimnasio, un Arnold Schwarzenegger boyacense, que violó a una niña, y entonces había mucha discusión porque la niña es como la mayoría de las estaturas de Colombia, es decir, 1,60 y eso completado con la estatura de la mamá y de las hermanas, flaquita, y este tipo era un hombre muy grande y fornido, que con una mano le cogió el cuellito a la niña, una chirriquitica de 15 años, le cogió el cuellito y con la otra mano, tirándola en la banca que se hace press de banca, la accedió sexualmente. Entonces dice la Corte eso, se ve la exuberancia de fulano de tal, pero de resto nunca ningún juez que yo conozca en el mundo entero, y he leído los libros de los franceses, etcétera, le han dado consecuencias probatorias al comportamiento que en un momento dado pueda tener el testigo, en absoluto. En cambio el perito sí, porque si está respondiendo de una ciencia, ustedes entienden que si el perito duda es porque no sabe bien eso, una consecuencia. O la otra, que la ciencia que maneja arroja resultados y ustedes le pueden caer ahí y preguntarle, a ver, la ciencia que usted o la técnica que usted nos está utilizando aquí en el dictamen nos da reglas de orientación, de probabilidad o de certeza. Preguntarle sobre eso y profundizar, porque ese comportamiento, y en todos los países del mundo, cuando van a valorar la prueba pericial, no solamente utilizan el material que se le puso a disposición, la aceptación que tenga el método que empleó, si aplicó bien el método que empleó, si el método lo supo explicar, sino también el comportamiento del perito en la respectiva audiencia. Eso es, entonces, para no abusar del tiempo y cumplir con lo que se me ha señalado, eso es lo que tendríamos que decir de la prueba pericial en el Código General del Proceso. Y hago una reflexión final. La Ley 906, Código de Procedimiento Penal, en cuanto se regula la prueba pericial, es una de las mejores regulaciones que se conocen. Fíjense que en esa ley, Código de Procedimiento Penal, se establece que es aplicable y que le sirve a uno para agrandar la imaginación, se dice que al perito se le pregunta dónde adquirió los conocimientos de tipo técnico, científico o artístico de los cuales dice que es experto. En segundo lugar, se le puede preguntar, si se trata de una técnica, dónde adquirió los conocimientos sobre los instrumentos que maneja de acuerdo con la ciencia técnica o arte. En tercer lugar, se le puede preguntar dónde adquirió la práctica, los conocimientos prácticos de esa ciencia
o técnica que él dice que es experto. En cuarto lugar, se le puede preguntar si el método que él empleó es el que recibe la adhesión de los científicos más importantes del mundo de la técnica o de la ciencia. Igualmente se le puede preguntar al perito si la conceptualización que hizo, el método que empleó, arroja resultados de certeza, de orientación o de probabilidad. Igualmente se le puede preguntar sobre lo que han conceptuado otros peritos, y como aquí tenemos perito de parte, se le puede preguntar, ¿usted qué opina sobre lo que ha dicho este perito? Inclusive se le puede preguntar, pero tengan mucho cuidado, con textos, por ejemplo, utilizar el libro de un científico y preguntarle, pero tengan mucho cuidado porque puede suceder, pues ustedes les dicen, mire, en las preguntas insinuantes, ¿cómo explica usted que el científico tal en esa materia haya dicho sobre ese punto tal cosa? Tengan mucho cuidado porque el perito, si es preparado, puede decir, mire, eso fue lo que dijo en la edición tal, pero ahora ha dicho tal otra cosa, y entonces lo acreditan ustedes más. Por eso tienen que ir bien preparados y no a pescar, porque aquí el que pretende pescar puede resultar no cogiendo un pez, sino por ahí algún molusco de mala presentación. Muy bien. Entonces, dicho esto, no sé si habrá tiempo para las preguntas o no, eso termina ahí. Muy bien, entonces les agradezco su asistencia, les ruego, señores, yo soy capaz de hacer retiros espirituales, pero los muchachos tienen que organizarse en los semilleros. Los invito al Congreso Colombiano en la ciudad de Cartagena, que entre otras cosas es el congreso que vamos a hacer con el mayor número de extranjeros. Para hacer un muestreo nada más, hemos invitado al más grande procesalista en materia penal que tiene Italia, que es Illuminati de la Escuela de Bolonia, así que vamos a traer penalistas de una gran connotación. Igualmente, como se ha venido trayendo los profesores de la Universidad de Barcelona, viene Francisco Ramos Méndez, igualmente vienen procesalistas de otros países de Europa, vienen los brasileros que están teniendo una doctrina y una jurisprudencia de gran valía, vienen los chilenos y de otros países del mundo. En cuanto se refiere a los semilleros, vienen los estudiantes de Alemania, vienen los estudiantes de España, de tal manera que tendremos un congreso para que midamos a ver en forma responsable, no como hizo la ministra, en forma responsable lo referente a la calidad de nuestros estudiantes. Muchas gracias.